En los anales del tiempo, cuando la brasa del despertar amenaza con extinguirse y los muros de las iglesias atestiguan más la frialdad de la piedra que el calor del espíritu, Dios en silencio prepara una flecha incendiaria. Así fue en una América que se levantaba de las cicatrices de la guerra, pero cuya alma se congelaba en la apatía de la prosperidad y la vacía forma de la religión. Los púlpitos predicaban una moral sin poder, una teología sin lágrimas, un Cristo sin cruz. El aire era pesado con una sequía espiritual que incluso a los más creyentes dejaba sedientos. En los bancos de la iglesia se sentaban personas cuyos corazones permanecían intactos, cuyas vidas no cambiaban y cuyo ritual dominical era solo una cáscara vacía, una tradición sin transformación. Se hablaba de Dios, pero ya no se le conocía. Se cantaban los viejos himnos, pero el fuego que una vez habían encendido era solo un recuerdo lejano, una ceniza fría en el altar de la costumbre. En medio de esta penumbra espiritual, en una granja sencilla en Carolina del Norte, crecía un muchacho cuyas manos conocían mejor el arado que las sagradas escrituras. Se llamaba William Franklin Graham Jr. Pero el mundo lo conocería como Billy Graham. No era producto de un seminario, ni heredero de una dinastía teológica. Era un chico de campo, alto, desgarbado, con una energía que encajaba más en un campo de béisbol que en un púlpito. Sus ambiciones eran terrenales, sus sueños de este mundo. La religión de sus padres era respetable, pero no había encendido su corazón. Era una parte del domingo, no el centro de su vida. Era, en todos los sentidos, un candidato improbable. Un vaso de barro simple, discreto, común, casi insignificante. Pero Dios, en su soberana sabiduría, no busca a los calificados. Él califica a los que Él llama, y en la cámara oculta de su eterno propósito ya había puesto su dedo sobre este joven. Una preparación estaba teniendo lugar, invisible para el ojo humano, una formación en secreto que lo prepararía para un momento de visitación divina que cambiaría no solo su vida, sino el panorama espiritual de toda una generación. El punto de inflexión no llegó en una catedral suntuosa, ni bajo las luces de una gran conferencia, sino en la atmósfera humilde de una reunión en una carpa bajo el vasto cielo de Carolina del Norte. El predicador era un evangelista itinerante llamado Mordecai Ham, un hombre cuyas palabras eran como fuego y cuyo mensaje no conocía compromisos. Noche tras noche, el joven Billy asistía a estas reuniones, impulsado por una mezcla de curiosidad y una inquietud persistente en su alma. Las palabras del predicador lo golpearon como flechas certeras que atravesaron la armadura de su autojusticia y la fachada de su religiosidad superficial. Habló del pecado, de la ira santa de Dios, pero también de una inmensa gracia comprada en la cruz del Gólgota. El corazón de Billy era un campo de batalla. Su mente luchaba contra la convicción, su orgullo se resistía a la capitulación, pero el Espíritu Santo obraba con una fuerza irresistible, tirando de las fibras de su alma y desenmascarando el vacío de su vida sin Cristo. Entonces llegó la noche de la decisión. Era como si el cielo mismo contuviera el aliento. El predicador hizo el llamado al arrepentimiento, y una fuerza invisible tiró de Billy. Más tarde, describió este momento no como una ola emocional, sino como una transacción profunda y divina, un pacto sagrado entre su alma y su Creador. Cuando avanzó esa noche bajo el cielo estrellado, fue algo más que un simple pasillo entre las filas de sillas. Fue un paso de la oscuridad a la luz, de la muerte a la vida. En ese momento, según contó, pareció que el cielo se abría. No hubo luz visible, ni voz audible, sino una certeza interior tan real como el suelo bajo sus pies. Fue el toque de lo eterno, un torrente de paz que recorrió cada célula de su ser y barrió los años de vacío interior. La carga del pecado, que apenas había llevado conscientemente, fue quitada de sus hombros,
y en su lugar apareció una alegría tan pura y profunda que lo hizo llorar. El cielo había tocado la tierra, no con truenos y relámpagos, sino con la fuerza suave pero inquebrantable del amor redentor. El chico de campo se levantó, pero era un hombre nuevo el que volvía a su lugar. Su nombre seguía siendo Billy Graham, pero su identidad ahora estaba arraigada en Cristo. Se había encendido un fuego, una pasión por las almas que lo impulsaría hasta los confines de la tierra. No solo había aceptado una doctrina, se había encontrado con una persona, y ese encuentro con el Cristo vivo lo había cambiado todo. A partir de ese día, nada fue igual. Billy Graham ya no era solo un hombre. Era un hombre que llevaba consigo una atmósfera divina. Era como si un pedazo de cielo se hubiera quedado adherido a él. Una presencia tangible de Dios que le precedía, le rodeaba y le seguía. Las personas que le conocían no solo hablaban de su carisma o su magnetismo. Hablaban de una autoridad sagrada, una unción palpable que penetraba sus corazones incluso antes de que abriera la boca. Cuando entraba en una habitación, el aire espiritual cambiaba. Las conversaciones se callaban, un silencio reverencial se apoderaba de la gente. Los corazones endurecidos se ablandaban, los espíritus cínicos eran embargados por un anhelo inexplicable de Dios. Hay relatos de periodistas empedernidos que llegaban para entrevistas y salían de la habitación con lágrimas en los ojos, incapaces de explicar lo que les había sucedido. No se habían encontrado con su personalidad, sino con la presencia que él portaba. En los primeros días de su ministerio, mucho antes de las grandes campañas en estadios, predicaba en pequeñas iglesias y en campos abiertos. Una vez, durante una reunión en una fábrica durante la hora del almuerzo, los trabajadores que habían venido solo por curiosidad comenzaron a caer de rodillas en sus bancos de trabajo. Lloraban, confesaban sus pecados y clamaban al Salvador, no porque la retórica de Billy fuera tan brillante, sino porque el Espíritu de Dios fluía como una poderosa corriente por la habitación, rompiendo las barreras de la resistencia humana. Otro relato cuenta de un viaje en tren. Billy estaba sentado en silencio en su compartimento, orando. Un hombre de negocios que estaba sentado frente a él fue repentinamente embargado por una profunda convicción de pecado, sin que se pronunciara una palabra. Se inclinó hacia adelante y preguntó con voz temblorosa: «Señor, ¿puede decirme cómo puedo encontrar la paz con Dios?». La atmósfera de gloria que rodeaba a Billy Graham era su verdadero mensaje. Sus palabras daban expresión a lo que los corazones de la gente ya sentían, que el Dios vivo estaba presente y obrando. Si sientes cómo esta presencia toca tu propio corazón en este momento, si un anhelo sagrado se levanta dentro de ti, entonces no es una coincidencia. El Espíritu Santo te está llamando. Si es así, comenta en los comentarios ahora mismo. La Cruzada de Los Ángeles de 1949 estaba destinada a ser un punto de inflexión. Planeada para 3 semanas, duró 8. Noche tras noche, decenas de miles de personas acudían a la gran carpa, conocida como la Catedral de Lona. La ciudad de Los Ángeles, sinónimo de brillo y pecado, estaba experimentando una visitación divina. Las historias que surgieron de esas semanas suenan como capítulos de los Hechos de los Apóstoles. Un conocido jefe de la mafia, Jim Bowes, vino a interrumpir el evento, pero fue abrumado por el poder del Evangelio. Se convirtió y dedicó su vida a Cristo. Un atleta olímpico, Luis Samperini, cuya vida había sido destruida por el trauma de la guerra y el alcoholismo, encontró en esa carpa la liberación y el perdón que había estado buscando tan desesperadamente. La gente no solo venía a escuchar a un predicador, venían porque tenían hambre y sentían que en ese lugar se repartía el pan de vida. El avivamiento no se limitó a la carpa, se extendió como un fuego sagrado por toda la ciudad. En los bares, la gente se arrodillaba a orar. Se establecieron círculos bíblicos en los estudios de Hollywood.
Los policías informaron de una notable disminución de la delincuencia. Era como si se hubiera erigido un escudo espiritual sobre Los Ángeles. La presencia de Dios era tan fuerte que la gente en las calles era embargada por la convicción de pecado y preguntaba por el camino a la carpa. Una vez, Billy predicó desde un camión en una intersección concurrida, y el tráfico se detuvo cuando la gente salió de sus autos para escuchar y arrodillarse. Dios había abierto los cielos sobre esa ciudad. El avivamiento ya no era solo una palabra en los libros antiguos, era una realidad tangible, visible y que cambiaba vidas. Y en medio de esta tormenta de gloria, había un hombre sencillo que sabía que él era solo el recipiente a través del cual obraba el Dios vivo. ¿Deseas ver un fuego así en tu ciudad, en tu nación, en tu propia vida? ¿Deseas que Dios vuelva a embargar los corazones de esa manera? Si es así, escribe ahora, lo quiero, y haz de esto tu oración sincera. Pero ¿cuál era el secreto detrás de este extraordinario poder? No era un secreto que se pudiera encontrar en los libros, ni una técnica que se pudiera aprender. Era un secreto que se forjaba en lo oculto, en las horas silenciosas antes del amanecer, de rodillas, en la presencia de Dios. El ministerio público de Billy Graham estaba respaldado por una vida privada de oración, ayuno y quebrantamiento. Era un hombre que había comprendido que el poder viene de arriba y que el canal para ese poder debe mantenerse abierto mediante la humildad y la dependencia. Antes de subir a un púlpito, pasaba horas, a veces noches enteras, en oración. Luchaba con Dios, no por palabras, sino por su presencia. Lloraba por la perdición de las almas, sus lágrimas regaban la tierra donde se iba a esparcir la semilla del Evangelio. Su equipo informó que a menudo lo escuchaban caminar de un lado a otro en su habitación antes de un sermón, orando en voz alta: no tengo fuerza, no tengo mensaje. Oh Dios, dame tu fuerza, dame tú un mensaje. No era un espectáculo, era el reconocimiento honesto y desesperado de su propia insuficiencia y su total dependencia del poder del Espíritu Santo. Sabía que sin la unción del cielo, sus palabras serían solo sonidos vacíos que llegarían a los oídos, pero no a los corazones de las personas. Este quebrantamiento ante Dios era el altar donde el fuego se reavivaba una y otra vez. Ayunaba con regularidad para someter su cuerpo al dominio del Espíritu y agudizar sus sentidos espirituales. Para él, la oración no era solo una disciplina, era su línea de vida, el lugar donde recargaba energías, recibía sabiduría y recibía sus órdenes directamente del trono de la gracia. Vivía en secreto para que Dios pudiera actuar en público. Lo que Dios ha hecho a través de él, también puede hacerlo a través de ti. Pero la decisión comienza en tu altar. ¿Estás dispuesto a pagar el precio de la oración, el ayuno y el quebrantamiento? Por supuesto, una obra tan poderosa de Dios no quedó sin resistencia. Donde quiera que brilla la luz, la oscuridad se inquieta. La oposición vino de muchos lados. Los teólogos liberales se burlaban de su sencillo mensaje de la cruz, llamándolo anticuado e intelectualmente poco exigente. Criticaban su énfasis en la conversión y la necesidad de una decisión personal por Cristo. Los líderes fundamentalistas, que alguna vez fueron sus aliados, se apartaron de él porque cooperaba con iglesias de diferentes denominaciones. Lo acusaron de comprometerse y llamaron a sus cruzadas no bíblicas. Las frías estructuras religiosas temían el fuego que él traía. No encajaba en sus programas ordenados ni en sus cultos controlados. El movimiento incontrolable del Espíritu Santo, las lágrimas de arrepentimiento, los estallidos espontáneos de adoración, todo esto les era ajeno y amenazante. También del mundo secular vino el ridículo. Los medios de comunicación a menudo lo caricaturizaban como un predicador ingenuo del campo. Los círculos intelectuales descartaron su mensaje como un engaño emocional. Sin embargo, en medio de todas estas críticas y oposición, Billy Graham
se mantuvo firme. No se dejó involucrar en luchas teológicas de trincheras. Se negó a contraatacar o defenderse. Conocía su encargo, predicar el Evangelio. Sabía a quién servía, y la opinión de la gente era secundaria al beneplácito de Dios. Soportó los ataques con una gracia y humildad que a menudo desarmaba a sus críticos. Cuando le preguntaban cómo lidiaba con la oposición, simplemente respondía: «Es tarea de Dios cuidar de sus siervos. Mi tarea es predicar el Evangelio». Había aprendido a vivir en la calma de Dios en el ojo de la tormenta, anclado en su vocación y sostenido por la fidelidad de quien lo había enviado. Su perseverancia fue una predicación en sí misma. Demostró que una vida totalmente consagrada a Dios posee una resistencia sobrenatural que no puede ser destruida por los ataques humanos. ¿Te sientes a veces desanimado por la resistencia y el ridículo? Comparte este mensaje con alguien a quien se le deba recordar que permanezca fiel. Las palabras que pronunció Billy Graham tenían un peso espiritual que iba mucho más allá de la mera retórica. Eran sencillas, directas y estaban impregnadas de una profunda verdad bíblica. A menudo decía frases que caían como semillas en los corazones de los oyentes, y allí echaban raíces. Una de sus afirmaciones más famosas fue: «Mi hogar está en el cielo, solo estoy de viaje por este mundo». Esta frase resumía su perspectiva eterna y recordaba a miles de personas que esta vida es solo una preparación para la eternidad. Cuando hablaba del amor de Dios, a menudo decía: «Dios te ama tal como eres, pero se niega a dejarte así. Quiere que te vuelvas como Jesús». Esta poderosa verdad combinaba la aceptación incondicional de Dios con su reclamo transformador, equilibrando la gracia y la santificación. En los momentos en que llamaba a la gente a tomar una decisión, sus palabras estaban marcadas por una urgencia sagrada. Hay un momento entre el llamado de Dios y tu respuesta. En ese momento yace tu destino. No dejaba a nadie con dudas de que un encuentro con la verdad requiere una reacción. Y sobre la oración, el fundamento de su vida, dijo: «Orar no es persuadir a Dios para que cambie su voluntad, sino ponerse en la posición de recibir su voluntad». Esta profunda percepción reveló la verdadera esencia de la comunión con Dios. Estas frases no eran meras palabras vacías. Eran ventanas al alma de un hombre que caminaba con Dios. Eran la expresión de una teología que no se vivía en la cabeza, sino en el corazón. Y tenían el poder de cambiar mentalidades, convencer corazones y moldear vidas para siempre. Si crees que tales palabras todavía tienen el poder de cambiar naciones hoy, deja un amén. Aquí, en medio de esta historia de poder divino y dedicación humana, me gustaría invitarte a algo. Estas historias son más que simples relatos del pasado. Son invitaciones para nuestro presente, son ecos de una llamada que todavía resuena en tu corazón hoy. Si sientes que tu fe se fortalece con tales testimonios, si sientes un anhelo más profundo por más de Dios en tu vida, entonces estás en el lugar correcto. Queremos seguir brindándote historias que cambien vidas, que no solo informen, sino que transformen. Para que no te pierdas ninguno de estos mensajes que están destinados a reavivar el fuego en tu alma, suscríbete ahora a este canal y activa la campana. Es más que un clic, es una declaración de que tienes hambre de más y estás listo para recibir todo lo que Dios tiene para ti. Hazlo ahora y únete a una comunidad de personas que creen en un avivamiento en nuestro tiempo. La influencia de Billy Graham se extendió mucho más allá de las paredes de la iglesia. Se convirtió en pastor de presidentes, en amigo de reyes y reinas. Desde Harry Truman hasta Barack Obama, aconsejó a todos los presidentes estadounidenses. No buscaban su agudeza política, sino su sabiduría espiritual y su oración. En los pasillos del poder, donde reinan el orgullo y la ambición, él era una voz de humildad y de verdad eterna.
No les hablaba desde arriba, sino como un compañero peregrino que sabía que incluso los más poderosos de la tierra deben rendir cuentas ante Dios. Oró con Lyndon B. Johnson en el despacho oval durante la turbulenta época de la Guerra de Vietnam. Estuvo con Richard Nixon en las horas más oscuras del Watergate y lo llamó al arrepentimiento. Ofreció consuelo a la nación tras los atentados del 11 de septiembre y le recordó la esperanza que se encuentra solo en Dios. Los presidentes no se inclinaban ante el hombre Billy Graham, sino ante el Dios que este hombre representaba tan auténticamente. En su presencia se les recordaba que hay un trono más alto que cualquier trono terrenal, y un rey al que todas las naciones están sujetas. Su capacidad para entrar en los pasillos más altos del poder, sin comprometer jamás su sencillo mensaje de la cruz, fue quizás uno de los mayores testimonios de su ministerio. Demostró que el Evangelio no es solo para los pobres y quebrantados, sino también para los ricos y poderosos, y que toda persona, independientemente de su estatus, necesita un Salvador. La narración de la vida de Billy Graham conduce inevitablemente a un clímax glorioso e inspirador. Su vida fue una maratón, no una carrera de velocidad. Predicó el Evangelio durante más de 6 décadas a más personas que nadie en la historia. Se estima que 215 millones de personas en más de 185 países. Pero su legado no está en los números, está en las innumerables vidas transformadas, en los matrimonios restaurados, en las personas liberadas de la adicción, en los predicadores y misioneros que fueron llamados por su ministerio. Su legado es un eco de la gracia de Dios que resuena hasta el día de hoy. Nos ha demostrado que una sola vida totalmente dedicada a Dios puede tener un impacto inconmensurable. Ha demostrado que el sencillo e inalterado mensaje de la cruz sigue siendo el poder de Dios para la salvación. Ha recordado a una generación que el avivamiento no es una fantasía, sino una posibilidad divina si el pueblo de Dios se humilla, ora y se aparta de sus malos caminos. Su carrera ahora está completa, está en casa en el cielo, pero el fuego que llevaba no se ha extinguido, se ha transmitido a una nueva generación. A ti, a mí, la pregunta que la historia de su vida nos plantea hoy ¿no fue Billy Graham un gran hombre? La pregunta es mucho más personal, mucho más apremiante. ¿Tomarás el relevo? ¿Llevarás el fuego adelante? Dios no está buscando un nuevo Billy Graham hoy. Te está buscando a ti. Está buscando a un vida que le pertenece completa y totalmente. Una vida que está dispuesta a ponerse sobre el altar. Una boca que está dispuesta a proclamar su verdad, ya sea en un gran escenario o en una conversación con un solo vecino. ¿Sientes este llamado? ¿Sientes esta santa inquietud en tu alma, el anhelo por más que solo una cómoda religión dominical? Entonces, no te quedes callado. Respóndele. El mismo Espíritu Santo que ungió a Billy Graham está aquí hoy. El mismo poder que sacudió ciudades está disponible hoy. La misma gracia que salvó a pecadores está llamando tu nombre hoy. Lo que Dios hizo con él, también lo puede hacer contigo. Pero la decisión comienza en tu altar. Comienza hoy. Comienza ahora. ¿Responderás?